¿Qué tal? Buenos días, queridos amigos y hermanos. Aquí estamos nuevamente para dar una enseñanza más, una predicación más aquí basados en la Biblia. El tema de hoy va a ser un tema muy sorprendente, el cual nos va a ayudar para poder aprender mucho acerca de las profecías, para poder entender acerca de los últimos tiempos. Hoy vamos a leer lo que son las 70 semanas del profeta Daniel. Las 70 semanas de Daniel va a ser el tema de hoy, lo cual lo vamos a desenvolver muy bien para poder entender cómo es el plan de Dios con el pueblo judío y cómo es el plan de Dios ahora con nosotros y cuánto falta, qué tanto falta para que Jesucristo llegue, lo cual ahora y la fecha nadie lo sabe, pero aquí más o menos nos vamos a dar una idea. Para eso vámonos al libro de Daniel, en el capítulo 9 del versículo 20 en adelante. Dice así, vamos a empezar con las 70 semanas del profeta Daniel. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Aquí es donde viene la profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, le dice el ángel a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea 7 más 62 dan un total de 69 semanas. Dice: 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿A quién se le quitará la vida? A Jesús. O sea, aquí ya estaba profetizada la muerte de Jesús. Dice, y después de aquí todavía Jesús no nacía. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea que no él mismo no se iba a suicidar ni nada, se la iban a quitar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Quién fue ese príncipe? Fue el Imperio Romano, fue el que llegó ahí en el año 70 con el general Tito, el cual derrumbó, quemó el segundo templo, el cual hasta hoy en día no se ha vuelto a construir, pero ya están cerca, ya están trabajando el pueblo judío en ello. Dice, y por otra semana confirmará el pacto. Vamos con 69 semanas. Dice, y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, aquí el profeta Daniel nos está hablando acerca de las 70 semanas, pero debemos entender una cosa muy importante. Aquí Daniel no nos está hablando de semanas, de días. Para los judíos tienen semanas de días, sí, pero tienen también semanas de años también. Tienen también jubileos que son lapsos de 50 años. Pero en este tema nos vamos a enfocar en semanas de años. ¿Cómo podemos saber, cómo entendemos de que los judíos realmente, literalmente tienen semanas? Una semana, en lugar de ser 7 días, son de 7 años. Para eso los voy a invitar a que vayamos al libro de Levíticos 25:8. Levíticos 25:8. Por aquí lo tengo. Ok, en el Levítico 25:8 ahí vamos a ver cómo si hay semanas de años. Dice así: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años.
Aquí nos está diciendo aquí estamos viendo cómo los judíos sí tienen semanas de años, no de días. Otro ejemplo que tenemos y podemos ver también es el del patriarca Jacob, cuando él trabajó por Raquel y le engañó a su suegro Labán, que en la noche de bodas, en lugar de entregarle a Raquel, por quien él había trabajado 7 años, él se embriagó y le pusieron en su habitación, en sus aposentos le pusieron a Lea. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice ahí. Dice así, dice, y Jacob amó a Raquel. Aquí también vamos a entender de las semanas de 7 años. Dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, Labán era el suegro, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque Jacob amaba a Raquel. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán, su sierva, Silpa, a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto? ¿Qué me has hecho? ¿No te he servido yo por Raquel? ¿Por qué? Pues me has engañado. O sea que le dio a Lea, se la metió a sus aposentos, a su habitación, en lugar de darle a Raquel. Y Jacob había trabajado 7 años por Raquel, mas sin embargo su suegro Labán le metió a su hija mayor a Labán. Esto es lo que le contesta a Labán cuando Jacob le reclama. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Aquí es donde nos habla de la semana, dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra. O sea, ya había trabajado 7 años por Raquel, que en realidad le dieron a Lea, lo engañaron. Entonces aquí Labán le está diciendo, cumple la semana de esta y se te dará también la otra. De hecho, Jacob tuvo 2 esposas, para los que no sepan, que fue Lea y fue Raquel. Porque trabajó primero 7 años por Raquel, que en realidad le dieron a Lea, y los otros 7 años, como él amaba a Raquel, tuvo que trabajar la otra semana, o sea, otros 7 años. Bueno, para explicación aquí de las semanas de los 7 años, creo que es más que suficiente. Yo creo que aquí ya entendimos que sí hay semanas de años en la Biblia y hasta hoy en día en los... Vamos a explicar las 70 semanas entonces, paso a paso. Entonces nos dice que desde que salió la orden para restaurar a Jerusalén y construir el segundo templo, lo hicieron en un lapso de 7 semanas, o sea, 49 años. Después de ahí iban a ser dadas otras 62 semanas más, lo cual es un lapso de 434 años. Aquí les dejo una imagen para que más o menos lo vayan entendiendo. Entonces tenemos 7 semanas que duró la reconstrucción de Jerusalén y del templo, son 49 años, más otras 2 semanas que pasaron desde que se reconstruyó el templo hasta que nació Jesús, son 434 años, dando un total de 483 años. Pero aquí hay un pequeño error, que en realidad no es error, es un mal entendimiento. Aquí muchos teólogos han dicho que si Jesús nació 450 años después de que se reconstruyó el templo y de que salió la orden, ¿por qué sumando las 7 semanas y los 62 semanas dan 483? Es fácil de entender eso, porque Jesús nació 450 años después de que sale la orden, pero vivió 33 años. Entonces, cuando Él muere, ahí la profecía es clara, que dice que cuando se le quite la vida al Mesías príncipe, ahí se cumplen 450 años, más 33 años que él vivió, literalmente son 33 años, dando un total literales de 483 años. Entonces, si sumamos 7 semanas más 62, son 69. Por 7 años de cada semana nos da un total de 483 años, lo cual nos hace que la profecía se vuelva milimétrica. Entonces, ahora vamos a ver lo de la semana 70, que es lo que está por venir. Y dice en el 27, y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí nos dice que por otra semana
confirmará el pacto con muchos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Cuando se cumplen las 69 semanas hasta la muerte de Jesús, ahí se abre un paréntesis. Ahí se queda parado el pueblo de los judíos. Ahí se pone en alto al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no lo recibieron. Y ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde entra la gracia, donde entra nuestra salvación, donde dice que los que le recibieron los fueron hechos hijos de él. Entonces ahí Dios abre un paréntesis, pone al pueblo judío aquí, no están desechados, simplemente los pone en un paréntesis ahí, y empieza la gracia donde entramos nosotros en esta temporada, en este momento, en esta dispensación tan hermosa, donde nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en él. Como él dijo, todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá eternamente. Él es el pan de vida eterna. Entonces vamos a ver lo que dice en el libro de Juan. Juan 1:11. Dice, Juan 1:11 dice así. Es aquí como cuando Dios vino y murió, Él vino a los judíos, pero los judíos no le recibieron. Es por el tal motivo de que Él los apartó momentáneamente, no los desechó. Porque muchos enseñan ahí que Dios ha desechado al pueblo judío, que nosotros hemos reemplazado a los judíos. No, esa es una gran mentira. Nosotros entramos a la gracia, pero la salvación viene de los judíos. Jesús fue judío. Entonces nosotros entramos a la gracia, pero los judíos están en espera. Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia, Él puso a los judíos en un paréntesis y donde nosotros entramos a la gracia. Pero después la última semana, que va a ser la semana 70, los últimos 7 años de este mundo, de aquí, va a ser para los judíos. Vamos a ver lo que dice Juan 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí nos está diciendo que a los suyos vino. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo judío. Mas los suyos no le recibieron, dice. Y ahí empezamos después nosotros, dice, mas a todos, ¿quiénes son todos? Todos nosotros, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros, los que entregamos nuestra vida a Jesús, los que nos alejamos del pecado, del mundo, hemos sido hechos hijos de Dios. Les hago énfasis aquí, ya se los he dicho, no es personal, no lo tomen a mal. Pero todo aquel que cambia su vida, que entrega su vida a Jesús, que confiesa que Jesús es su Rey, su Salvador, y que cambia su vida y deja todo pecado, es hecho hijo de Dios. Mientras no cambie la vida, mientras no se deje la vida pecaminosa, no son hijos de Dios. ¿Son hechura de Dios? ¿Son creación de Dios? Sí, pero aquí la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mucha gente dice, es que yo sí creo, yo sí le recibo en mi corazón porque yo sí creo. Esa es mentira. No podemos creerle a alguien cuando estamos violando sus estatutos, mintiendo, robando, adulterando, bla, 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 lo que ya sabemos. ¿Sale? Entonces, aquí se refiere a los que le recibieron, recibir todos sus estatutos, sus mandamientos, toda su justicia. Eso es recibirle obediencia. Vamos a seguir entonces. Entonces, hasta que Jesús murió, se cumplieron las 69 semanas literales. Esas 70 semanas de años nos habla toda la historia, toda la historia de cómo va a ser el fin, cómo va a llegar, cómo vamos a llegar hasta la gran tribulación, hasta el Apocalipsis, lo cual todo el libro del Apocalipsis ya es la última semana, la semana 70. Entonces, cuando se cumple la semana 69 hasta la muerte de Jesús, que se abre el paréntesis, entramos nosotros la iglesia, estamos esperando la semana 70, no nosotros, el pueblo judío. ¿Por qué? Entonces ahorita, ¿por qué no se ha cumplido la semana 70 inmediatamente? ¿Por qué? Porque el Señor nos está dando tiempo, porque Él no quiere que ninguno perezca, como dice la Biblia, que muchos tienen su promesa por tardanza, mas Él no queriendo que ninguno perezca, sino que vengan al arrepentimiento. Mas el día de Él vendrá como ladrón en la noche, y todo pasará a ser destrucción. Entonces lo que está pasando ahorita es de que Él detuvo el tiempo ahí, en ese paréntesis que hubo, para que todos nosotros vengamos a un arrepentimiento verdadero y un cambio de vida. Es el motivo por lo que Él está esperando a que dé inicio la semana 70. Aquí nos dice que por otra semana confirmará el pacto. Como ven acá ya vamos en 69 semanas. La otra semana es la semana 70, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
¿Qué sacrificio? El sacrificio que se va a estar haciendo en ese momento a Jehová, al Padre, en el tercer templo que los judíos ya van a construir. Hoy en día yo he investigado el Instituto del Templo de Jerusalén, se llama esa página donde ustedes lo pueden investigar. Ahí ya se mira cómo ya tienen los bloques, cómo ya tienen la vaquilla roja que viene siendo el sacrificio. Todo ya tienen listo. Si hoy día los judíos decidieran armar el templo, en menos de 3 meses lo levantan, porque nada más es de armar. Los judíos son muy inteligentes. Hoy en día con la tecnología que tienen, no pasan de 3 meses cuando ya tienen el templo levantado. Y créanme que ya tienen todo hoy en día. ¿Por qué? Porque ya estamos muy cerca a que dé inicio la semana 70. Aquí dice, y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que en ese templo, en el tercer templo, los judíos van a estar haciendo el sacrificio para Dios. Van a reiniciar nuevamente lo que hacían anteriormente, los sacrificios, entrando el sumo sacerdote, bla, bla, bla. Ese es un tema largo. Pero bueno, nada más se los explico así. Dice, y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Quién hará cesar el sacrificio a la mitad de la semana? Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí nos está hablando de que el que va a cesar el continuo sacrificio es la abominación desoladora. ¿Sale? Dice, la abominación desoladora, que viene siendo el desolador, que vendrá la consumación y que está determinado, se derramará sobre el desolador. Entonces, ¿quién es la abominación desoladora? Ni más ni menos que es el anticristo. Ahora, ¿cómo podemos saber de que en realidad sí va a estar ahí a la mitad de la semana? Porque dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Para eso los invito a que vayamos al libro de Apocalipsis 13:5. Apocalipsis 13:5. Apocalipsis 13:5 dice así: también se le dio boca que habla grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Quién está actuando ahí? Aquí estamos en Apocalipsis, ¿sí? El que está actuando aquí es el anticristo, Satanás, es el anticristo. Entonces se le van a dar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? Son 3 años y medio. Aquí estamos hablando que ya es a la mitad de la semana. Cuando el Apocalipsis tiene un lapso de 7 años, que es una semana judía. Entonces media semana es cuando pasen 3 años y medio. La última mitad de esa semana, o sea los últimos 3 años y medio de esos 7 años, es donde va a levantarse el anticristo con toda su fuerza, con todo su poder, con toda su ira, y es cuando va a hacer guerra contra todas las naciones, ¿sale? Porque la primera mitad de la semana va a ser paz y seguridad, va a ser armonía, va a ser un gozo, una tranquilidad como nunca la ha visto el mundo, pero a partir de los 3 años y medio, él mismo va a hacer un pacto de paz y seguridad por 7 años aquí en el mundo, entre judíos, palestinos y todos los países árabes, los países musulmanes. Pero a partir de la media semana, o sea, cuando hayan pasado 3 años y medio, el pacto que él va a ser firmado por 7 años, pero él mismo va a romper el pacto, y ahí es donde va a cesar el continuo sacrificio. Para ese entonces ya los judíos tienen el templo, ya están haciendo las ofrendas, los sacrificios a Jehová. Entonces cuando se cumplan los primeros 3 años y medio, él va a viajar a Jerusalén y se va a meter al templo, y ahí va a prohibir el continuo sacrificio que le están haciendo los judíos a Jehová, y ahí él se va a declarar Dios. Entonces aquí no lo dice. Dice así: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Como ven, se le da autoridad a Satanás, al anticristo, 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? Son 3 años y medio. Es lo mismo. Podemos conectar aquí todo eso, que es literal y es verídico. Entonces, se le van a dar autoridad 42 meses para pelear contra la humanidad. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre. De su tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo? Es el templo de Dios, el templo judío que ya va a estar levantado, que va a ser el tercer templo. Dice, y de los que moran en el cielo. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Sale? ¿Dónde encontramos otra conexión también? También en Apocalipsis 11:3. Vámonos a Apocalipsis 11:3.
Apocalipsis 11:3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen. Aquí también es justo a la media semana. Dice, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Cuánto es 1260 días? Ni más ni menos que es lo mismo. Son 3 años y medio. Entonces aquí podemos ver cómo todo se conecta desde las profecías de Daniel hasta el final del libro de Apocalipsis. Yo les digo una cosa, si ustedes no leen Daniel, no pueden entender Apocalipsis. Y si ustedes no leen el libro de Apocalipsis, no pueden entender Daniel. Y hay que entrar en oración para que el Señor nos dé entendimiento y discernimiento y podamos entender y podamos recibir la revelación del Espíritu Santo para poder entender estas profecías. Yo estoy tratando de explicárselos lo más lentamente posible, ahora sí que con monitos, bolitas y piedritas. Ojalá y que el Señor les dé entendimiento y revelación para que me entiendan, porque este tema es de suma importancia, porque ya estamos a punto de entrar en la semana 70, que esa es la semana de la tribulación, los primeros 3 años y medio. Ahí se cancela el tratado de paz y después los siguientes 3 años y medio viene destrucción, viene guerra. Ahora sí viene la guerra del Armagedón, el Apocalipsis, la tercera guerra mundial, las plagas, las copas, la ira de Dios, todo eso va a venir, lo cual estamos a punto de entrar. Bueno, nosotros la iglesia no vamos a entrar, porque nosotros vamos a ser sacados de este mundo antes de que eso empiece. Entonces, ¿cómo sabemos que nos habla de eso, de paz y de seguridad y todo eso? Vamos al libro de Tesalonicenses, lo que nos dice. Dice así. Dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Bendito sea mi Padre Dios por ello, como los dolores a la mujer encinta. Aquí nos está diciendo que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. No cuando haya, dice que cuando digan paz y seguridad. ¿Qué es lo que se ha querido buscar desde hace 60, 70 años entre judíos y palestinos, iraníes, iraquíes, jordanos, sirios? Se ha querido poner paz. La ONU no lo ha logrado. La OTAN no lo ha logrado. Donald Trump no lo ha logrado. Bill Clinton tuvo reuniones con Yasser Arafat en los 90, en los 2000 para querer hacer ese tratado de paz y seguridad, pero nadie lo ha logrado. ¿Por qué? Porque no es un tema para los humanos. Ese es un tema de Dios. Dios es el que tiene las fechas. Él sabe la hora y la fecha solamente. Nadie más lo sabe. Si alguna persona en este mundo les está predicando que Jesús viene tal fecha, tal día, en tal año, es un mentiroso. Sí tenemos nosotros como revelación un indicio, mas no tenemos el año ni la fecha correcta. ¿Sale? Porque la Biblia nos dice, Jesús nos dijo que somos la última generación y que a partir de que la higuera enverdeciera, una generación más no pasaría. ¿Cuándo fue eso? 14 de mayo del 48. Según la Biblia, una generación es entre 70 y 80 años. Entonces podríamos decir, los 80 años se cumplen en el 2028, somos la última generación. Pero son 7 años de la última semana, son 7 años. Entonces si los 80 años se cumplen en el 2028, menos los 7 años que se le debe de quitar a la gran tribulación, estaremos hablando del 2021. Pero ojo, yo no les estoy diciendo que él va a venir aquí, yo les estoy dando cálculos matemáticos. No quiero que mañana vayan a decir es que el hermano Hugo ya nos está dando una fecha que va a venir. No, yo solamente estoy dando un indicio para que ustedes en su casa se pongan a estudiar, para que Dios les dé revelación más o menos y entiendan en qué fecha puede venir Jesús. Mas la hora y la fecha nadie la sabe. Les hago énfasis nuevamente. La hora y la fecha nadie la sabe. Pero así esa fecha que se ponen ahí, esos cálculos, esos cálculos matemáticos apuntan por esos lugares. Ahorita andan unas personas en redes sociales diciendo que la mitad de la semana se va a cumplir en el 2021, en el 2022. Yo le digo a esos predicadores, dime dónde quedó el tercer templo, dime dónde quedó el pacto de paz y seguridad, dime dónde está el anticristo. Se supone que a los primeros 3 años y medio debe de haber paz, tranquilidad en el mundo, una paz como nunca se ha tenido. Ahorita tenemos plagas, tenemos pestes, tenemos guerra en Siria, tenemos guerra en Egipto, tenemos guerra en Libia, tenemos guerra en todo África. ¿Dónde que está toda esa paz?
Por el amor de Dios, no distorsionen la palabra así. Ahorita nosotros estamos en principios de dolores solamente. No hemos entrado ni siquiera la primera mitad de la semana. No ha iniciado, porque para que inicie tiene que haber un pacto de paz y seguridad. Y también se tiene que dar una guerra, la guerra de Gog y Magog, porque tiene que haber caos en este mundo. Caos, guerra, un desastre prácticamente, naturales, geopolíticos, económicos, militares, para que venga entonces el hombre de pecado, que es el anticristo, el hijo de Satanás, a poner paz y seguridad, lo cual los primeros 3 años y medio va a engañar a los moradores de la tierra. Él les va a decir que él es un hombre, él no les va a decir luego al principio que es el hijo de Satanás, no, él se va a presentar como un hombre bueno, amable, generoso, pero de mucha inteligencia, en el cual va a lograr poner ese tratado, ese pacto de paz y seguridad entre judíos y los árabes, que nunca nadie lo ha logrado, ni la ONU, ni la OTAN, nadie lo ha logrado, mas este hombre lo va a lograr. Y en esos días también va a haber muchos conflictos, ahorita ya los estamos viendo, y él va a poner paz y seguridad por 3 años y medio. El mundo va a gozar de una paz, de una seguridad, de una tranquilidad, como nunca se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad. Más a la media semana, o sea, el pacto de seguridad que él va a hacer, él mismo lo va a firmar por 7 años. Más a la media semana, o sea, cumpliéndose 3 años y medio, él mismo va a cancelar ese pacto. Viaja a Jerusalén, se mete al templo, al tercer templo de Jerusalén, que ya va a estar para esos días, y ahí se declara Dios. Y ahí se cumple lo que Jesús dice en el libro de Mateos, que la abominación desoladora. Vamos a ver lo que nos dice acerca de la abominación desoladora Jesús, lo que nos dijo Jesús de su misma boca en el libro de Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 24. Dice así, dice Jesús: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El tercer templo que los judíos están por construir. Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, aquí mismo Jesús está diciendo que de esta misma abominación desoladora habló el profeta Daniel, y es lo que ya les hablé acá en Daniel, que él mismo, la abominación desoladora, se va a declarar Dios. Entonces, pero bueno, vamos paso a paso, vamos a seguir aquí. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, que es el templo, el tercer templo judío, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, dice la Biblia. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Para este entonces, cuando la abominación desoladora ya dé su rostro verdadero y se declare Dios aquí, va a hacer grandes prodigios y señales en los cielos también, dice la palabra. Entonces, para esta fecha es donde empieza la segunda mitad de la semana, o sea, los últimos 3 años y medio. Ahí es donde va a empezar destrucción como nunca lo ha visto. Aquí dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, o sea, de las que estén embarazadas. ¿Por qué les dice que hay de las que estén embarazadas? Porque una mujer embarazada no puede huir, no puede correr. Dice, o las que críen, las que tengan niños, bebés, no pueden correr por tratar de cuidar a sus niños. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Ahí es donde va a iniciar la gran tribulación, o sea, la segunda mitad de los 7 años, los últimos 3 años y medio de la última semana, que es la semana 70 de la profecía de Daniel. Por eso es que le digo la importancia. Y este plan empezó desde la salida del pueblo judío del exilio en Babilonia, cuando se cumplieron 70 años prisioneros. Desde ahí para acá empezó todo ese plan de Dios, el cual se va a culminar aquí en la semana 70. Ya después va a seguir él reinando por 1000 años más, pero bueno, esos son otros temas también más largos, los cuales ahorita no me quiero enfrascar en esos temas para no confundirlos. Entonces, vamos a ver también ahora lo que nos dice Apocalipsis 12 y 14. Perdón, se me pasó algo. Entonces, que nos está diciendo acá en Tesalonicenses que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina.
Entonces, cuando haya paz y seguridad vendrá destrucción repentina, pero también nos dice que hasta la fecha hay algo que lo retiene. ¿A quién? A la abominación desoladora. ¿Quién lo retiene? Lo retienen ahorita nosotros la iglesia, porque nosotros hoy en día, ahorita Dios no tiene templo. Él habitó en el tabernáculo en el desierto con Moisés, ahí fue su templo, ahí habitó el Espíritu de Dios. Después en el primer templo de Salomón, el que hizo Salomón el hijo de David, ahí habitó el Espíritu de Dios. Después en el segundo templo, el que hicieron después del que estamos hablando, el que fue construido después del exilio de Babilonia, el cual ahí participaron Esdras, Nehemías y varios profetas, ahí habitó. Entonces ahorita Dios no tiene templo. Cuando Jesús murió, entró la gracia. Ahora nosotros, entonces como ustedes se dan cuenta, Dios siempre quiso estar cerca de su gente. Habitó con los judíos en el desierto, habitó con los judíos en el primer templo de Salomón, habitó con los judíos en el segundo templo de Esdras. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que Dios es un Dios que le gusta estar junto a nosotros, que le gusta gozarse de nosotros, le gustan nuestras oraciones, nuestros clamores. Entonces, cuando Jesús murió, ¿qué nos dijo Jesús? Que a la verdad nos convenía que Él se fuera, porque no nos dejaría huérfanos, que nos iba a dejar un testigo, que nos convencería del pecado, lo cual es el Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros. O sea que ahora, como los judíos no tienen templo y como los judíos rechazaron al Mesías, ahora nosotros somos el templo de Dios. O sea, Dios ahora mora íntimamente con nosotros. Por eso es que nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Porque ahora Dios no tiene un templo de piedra, de roca, una infraestructura. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Él mora aquí en nosotros y Él es el que nos convence. Por eso los que ya conocimos a Dios, los que entregamos nuestra vida a Dios, cuando nosotros cometemos un pecado, cuando agredimos a alguien o cualquier cosa que hacemos mal, en la noche venimos y nos sentimos mal, pero muy mal, y nos arrepentimos y oramos a Dios y le pedimos perdón. Es el Espíritu Santo que ya mora en nosotros, el que ya nos está redarguyendo. Cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros agredíamos, nosotros blasfemábamos, nosotros golpeábamos, robábamos, hacíamos cualquier cosa mala. ¿Y qué pasaba? Nunca nos arrepentíamos, nunca nos sentíamos mal. Al contrario, si alguien nos agredía, no podíamos ni dormir. Estábamos ahí enojados. ¿Y por qué no le dije esto? ¿Y por qué no mejor hice aquello? El chiste que siempre estamos pensando en cómo consumar una venganza. Y sin embargo hoy en día no, hermanos. Hoy en día alguien nos agrede. Quizás nos molestamos porque somos humanos en carne. Pero después por las noches lloramos y oramos por ellos para que el Señor les dé una sabiduría, les dé salvación. Porque aquí en este mundo nosotros somos los ungidos. Nosotros somos los escogidos de Dios. Esa es una cosa muy importante, hermanos. Nosotros no escogimos a Dios, Nosotros dispusimos en nuestro corazón servir a Dios, pero el que nos llamó fue Dios, fue Jehová. Hoy en día mucha gente dice, yo entregué mi vida a Cristo, yo vine a Cristo, vamos a orar, vamos a conquistar México para Cristo, vamos a ganar almas para Cristo. Esa es una mentira. Nosotros no ganamos nada. Cristo solo, Él es más que autosuficiente para ganar almas. Él es el que gana las almas, Él es el que gana las naciones. Nosotros solo somos sus siervos, nosotros vamos a hacer su voluntad, pero nosotros no ganamos nada. Nosotros solo hacemos su voluntad. Él es el que decide a quién salvarlo. Por eso la Biblia dice que a nosotros desde que nos puso en el vientre de nuestra madre nos conoció y desde ahí fuimos predestinados. Entonces a ustedes, hermanos, amigos que están viendo esto, dispongan en su corazón. Y si es la voluntad de Dios, Él va a hacer el resto con ustedes. Esto es un milagro, no es una decisión. En cierta parte es decisión, pero para que nosotros tengamos la decisión hay que tener disposición en nuestro corazón y deseo de cambiar. Si nosotros disponemos y le buscamos, Él va a tener misericordia y nos va a traer. Él nos va a traer y Él nos va a tomar en sus manos como barro y nos va a reformar y nos va a dar forma y nos va a hacer caminar por fuego, por espinas, porque este camino no es fácil, hermanos, El ser cristiano, el ser hijo de Dios, no es fácil. Tienes que callarte cuando alguien te ofende. Tienes que callarte cuando alguien te está tratando mal. Tienes que dejar la venganza. Tienes que orar por esas personas para que Dios los redarguya, para que Dios les dé sabiduría. Mismo Jesús lo dijo, la puerta, el camino ancho es fácil de andar, pero el final es camino de muerte. El camino angosto es difícil con espinos, pero al final tiene vida y vida eterna. Bendito sea Jesús. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver aquí lo que nos dice
Apocalipsis 12:14, para seguir con lo de las media semana. Apocalipsis 12:14. Dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Quién es la mujer que se le dieron las dos águilas? Es el pueblo judío, es el pueblo de Israel, para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Quién es la serpiente? Es Satanás. Satanás a lo largo de la historia ha querido matar al pueblo judío por medio de Faraón en Egipto, por medio de Nabucodonosor, por medio de los persas, por medio de Herodes, por medio de Hitler, por medio de, en el tiempo de la reina Esther, se me olvidó el nombre del personaje, pero en el tiempo de la reina Esther también lo quisieron eliminar. Bueno, a lo largo de la historia el pueblo judío ha querido ser exterminado por muchos imperios. ¿Y quién lo ha logrado? Nadie, hermanos. ¿Por qué? Porque son el pueblo escogido de Dios. Son el pueblo escogido de Dios. Al contrario, todo imperio que ha existido en este mundo que ha querido desaparecer a los judíos, díganme dónde está. ¿Dónde quedó el imperio faraónico de los egipcios? ¿Dónde quedó el imperio babilónico? ¿Dónde quedó el imperio persa? ¿Dónde quedó el imperio romano? ¿Dónde quedó el imperio? ¿Dónde quedaron los nazis? Todos los que hicieron algo contra el pueblo judío, todos desaparecieron. Por eso es que la palabra dice: bendito sea el que bendice a mi pueblo. Dice así: yo bendeciré al que bendiga a mi pueblo y maldeciré al que maldiga a mi pueblo. Una gran muestra está ahí Hugo Chávez. Hugo Chávez dijo él lo dijo: maldito sea el Estado de Israel, malditos sean los judíos. Dice: te maldigo desde lo más profundo de mis entrañas. ¿Y qué le pasó? A los pocos días, tómala. Le cae cáncer en lo más profundo de sus entrañas. ¿Dónde? En la próstata, donde terminan las entrañas, donde terminan los intestinos. Desde arriba empiezan los intestinos, terminan hasta abajo. En el fondo de las entrañas le cayó cáncer de próstata. Él dijo: me voy a Cuba y allá me curo. Pero no fue así. Poco tiempo duró él después de eso. Clara es la Biblia: no maldigan al Señor, no maldigan a su pueblo. Por eso él dijo: el que bendiga a mi pueblo, yo lo bendeciré. Por eso es que donde hay gente de Dios, pueblo de Dios, ese lugar va a ser prosperado, ese lugar va a ser bendecido por Dios. Y todo aquel que bendiga a un hijo de Dios, a un hijo de Dios, va a ser bendecido él y multiplicado, porque así lo dice en la Biblia. Y está dicho, está listo. Ahí está. John Lennon blasfemó de Dios. Blasfemó de Dios esa misma noche que habló mal de Dios, muere. El que hizo el Titanic dijo que ese barco ni siquiera dio un día. Zarpan y se hunde. Tengamos cuidado con lo que hablamos de Dios. Aún ustedes que no creen en Dios, tengan cuidado. Tengan cuidado, porque yo sé que dentro de su corazón hay algo que les da temor. Y es bueno, El Señor dice que le debemos amar y también le debemos de temer, porque eso es verdad. Pero bueno, vamos a seguir aquí con el tema. Apocalipsis 12:14 dice así: es donde dice que se le dieron las alas a la mujer, que huyó para que la serpiente la siguiera. Dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué es eso? Tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí no está diciendo que la mujer está huyendo del pueblo judío, es la mujer. El dragón es Satanás, está tras de ellos. Mas la mujer va a ser sustentada por 3 años y medio, sustentada como protegida. ¿Por quién? Por Dios. Aunque todavía no viene, pero el Espíritu de Dios la va a estar protegiendo. Aquí nos dice que por tiempos es un año, un tiempo. Tiempos, nos dice así, vámonos aquí a lo que dice para ser literales. Dice: y será sustentada por un tiempo. Un tiempo es un año. Y tiempos son 2 años. Y la mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio. Seguimos igual con la mitad de la semana, con la mitad de la semana 70 de Daniel. Esto es nada más para que ustedes vean que todo está milimétricamente conectado y profetizado desde miles de años atrás hasta hoy en día, y todo se va cumpliendo proféticamente. Vamos a ver también lo que Daniel también nos habló de los tiempos. En Daniel 7:25. Daniel 7:25
también nos habló de los tiempos. Daniel 7:25. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí nos está hablando lo mismo el profeta Daniel, de que cuando él llegue y se meta, cambiará los tiempos y la ley, quitará el continuo sacrificio. Dice, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, 1 año, y tiempos, 2 años, son 3 años, y medio tiempo, 3 años y medio. Aquí nos está diciendo también que serán entregados por 3 años y medio, o sea, la última mitad de la semana, los últimos 3 años y medio, todo este mundo va a ser entregado a las manos de Satanás y de su hijo el anticristo, y es donde va a estar la destrucción. Por eso aquí nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo, o sea que serán entregados por 3 años y medio. Tiempo, 1 año, tiempos, plural, 2 años, y medio tiempo, medio año, 3 años y medio en total. Aquí en todas las partes de las profecías se conectan, que son verdaderas y literales. No hay error en la Biblia, hermanos. Por eso es que son importantísimas que entendamos las 70 semanas de Daniel, que leamos Daniel y que leamos Apocalipsis, porque si leemos solo Daniel no vamos a entender Apocalipsis, y si leemos solo Apocalipsis no vamos a entender Daniel. Daniel 11:31 también nos dice esto. Vamos a Daniel 11:31. Daniel 11:31 dice así: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario. ¿Cuál santuario? El tercer templo. O sea, se va a meter ahí a profanar el lugar santo. Imagínense nada más, el mismo anticristo, el mismo Satanás metido ahí en el santuario de Dios. Va a ser una blasfemia total. Por eso es que nos dice eso de ahí. Por eso dice esto, dice, y se levantará de su parte tropas. ¿Qué quiere decir? Que para esa fecha, como ya todas las naciones del mundo entregaron el poder a él, ya lo obedecieron, él ya va a controlar a todos los ejércitos del mundo. Y aquí dice que se levantará de su parte, o sea, aliados de él, tropas que profanarán el santuario, o sea que se va a meter él junto con el ejército. Dice, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Es lo mismo que habló Jesús, que cuando vieron a la abominación desoladora en el templo, huyan, corran, porque vendrá destrucción repentina. Es lo mismo que nos dice aquí Daniel. Y Daniel vivió muchos más años antes de Cristo Jesús. Dice, se levantará de su parte tropas para que profanen el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán a la abominación desoladora, o sea, pondrán al hijo de Satanás, declarándose Dios en este mundo, y los moradores de la tierra, dice la Biblia, que le servirán. Y ahí comenzará la persecución. Es donde va a comenzar el famoso chip. Es donde todo aquel que no acepte el chip y todo aquel que no acepte adoración, que no le dé adoración a él, va a ser decapitado, va a ser desollado, va a ser torturado como nunca antes lo ha visto, dijo Jesús, que habrá dolor como nunca lo ha visto y como nunca más lo volverá a ver. Por eso es lo importante de que tenemos tiempo hoy en día de poder evitar toda esta destrucción. Queridos amigos y hermanos, estamos en los últimos tiempos, estamos en los inicios de dolores. El mundo está a punto de entrar a la última semana de Daniel, a los últimos 7 años, y no quieren ver. El Señor, por medio de esta plaga del COVID-19, por medio del ébola, por medio del H1N1, por medio de la fiebre amarilla, por medio de todas las plagas que ha habido en los últimos 100 años, Dios ha estado hablando al mundo. Para Dios 100 años no es nada, porque la Biblia dice que para Dios 1000 años es como un día. Entonces imagínense, 100 años que es para Dios, es nada. Por eso la importancia de que entreguemos nuestras vidas a Jesús y que andemos conforme a su voluntad, para nosotros poder escapar a esa destrucción que viene en los últimos 7 años. Cristo te ama, Cristo no vino a condenarte, Cristo vino a salvarte. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que fue capaz de entregar a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínate nada más cuánto nos ama nuestro Padre que está en los cielos, que dio a su Hijo único. ¿Quién en él no entrega a su Hijo por alguien más, por su vida de alguien más? Nadie, hermanos. El ser humano no tiene esa capacidad. Nadie. Por eso mismo es que debemos de entender todo esto, de la importancia que es entregar nuestra vida a Jesús, porque Cristo viene pronto.
les hago énfasis, antes de que esta semana empiece, estos últimos 7 años de destrucción, Jesús viene por su iglesia. Jesús viene por su santa iglesia y nos lleva en el arrebatamiento, como dicen 1 Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo descenderán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en las nubes y ahí subiremos para esperar al Señor en el aire y así estaremos siempre juntos con el Señor. Y de ahí nos vamos a la nueva Jerusalén de la que ya les hablé. Por eso, hermanos, es importante, entreguen sus vidas. Porque la Biblia dice que si tú como cabeza de hogar, seas hombre o seas mujer, si eres mujer y no tienes esposo, estás dejada, tú eres la cabeza de hogar también. Y tú, varón, que eres la cabeza de hogar, entrega tu vida al Señor, porque la Biblia dice que si la cabeza de hogar entrega su vida al Señor, tú y toda tu casa serán salvos. Porque tú eres la guía espiritual, tú eres el responsable, tú eres el líder de tu familia. Por eso la importancia de que entreguemos nuestra vida a Jesús. Dios te bendiga y ojalá que te esté dando mucho entendimiento. Vamos a ver ahora, por último, lo que nos dice en Daniel 12:11. Ya casi estamos por terminar. Daniel 12:11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, seguimos hablando del continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Cuánto es 1290 días? Son 3 años y medio. Aquí algunos, si escucharon y se entendieron, aquí nos habla de 1290 días. Acá en Apocalipsis nos dice que son 1260 días, 30 días de diferencia. ¿Por qué? Porque el calendario, este es de Daniel, acá es de Apocalipsis, son tiempos diferentes. Porque en el calendario judío, que no es igual que el gregoriano, ellos tienen años bisiestos. Tienen 7 años bisiestos cada 19 años, lo cual cada año bisiesto de los judíos aumenta 30 días, o sea, tiene 13 meses el mes. Es ahí la diferencia esta, por eso aquí nos habla de 1290 días y acá de 1260 días, porque es un año bisiesto. Pero la Biblia no se equivoca, hermanos, no tiene error, amigos. Entendamos, la Biblia es perfecta y literal y milimétrica. No hay profecía alguna que no se esté cumpliendo, no hay profecía que no se haya cumplido. Y la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo se está cumpliendo al pie de la letra. Dios está hablando por medio de terremotos, Dios está hablando por medio de asteroides, Dios está hablando por medio de plagas hoy en día. Arrepiéntanse y entreguen su vida a Dios, porque Cristo viene pronto. El Señor viene pronto. Entreguemos nuestras vidas, porque los tiempos se acortan y estamos a punto de firmar. Donald Trump hoy en día ha estado hablando de que está queriendo hacer el tratado de paz y seguridad entre palestinos y judíos, y está muy cerca. Y acuérdense que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Estemos listos, hermanos, iglesia del Señor, estemos en oración, no temamos a las plagas que hay hoy en día. Yo sé que hoy en día nos dicen que hay que sujetarnos a nuestras leyes de la tierra, lo cual es cierto, es bíblico, pero también hay que recordar que nosotros primeramente somos sujetos a Cristo Jesús, que es nuestra cabeza, y por medio del apóstol Pablo, él nos dijo que nos sujetemos a nuestras leyes, así lo es, pero primeramente debemos ser sujetos a Cristo Jesús, y Cristo Jesús nos dice que velemos y oremos en todo momento, que no dejemos de anunciar que Él viene, que no dejemos de orar, que no dejemos de predicar, y yo aquí estaré en estos días. Si hay descanso para nosotros, si tenemos tiempo de estar en nuestro hogar, estaremos llevando las predicaciones, las últimas profecías día a día. Para las próximas veces tal vez les enseñe cómo van a ser las 7 plagas, las 7 copas, todo eso, qué sé yo, lo que el Señor ponga en mi corazón. Yo lo único que te digo, entrega tu vida a Cristo, porque el Señor viene pronto, Cristo viene pronto, y siempre lo vamos a anunciar, porque queda poco tiempo. Arrepiéntete, entrega tu vida a Jesús, no olvides que Cristo te ama. Hermano, amigo, Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, te deseo que tengas un bonito día y que Él te cubra con su poder y con su Espíritu Santo. Hasta luego. ¿No entrega a su hijo por alguien más, por su vida de alguien más? Nadie, hermanos. El ser humano no tiene esa capacidad. Nadie. Por eso mismo es que debemos de entender todo esto, de la importancia que es entregar nuestra vida a Jesús, porque Cristo viene pronto. Les hago énfasis, antes de que esta semana empiece, estos últimos 7 años de destrucción, Jesús viene por su iglesia. Jesús viene por su santa iglesia y nos lleva en el arrebatamiento, como dicen 1 Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo descenderán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en las nubes.
Y ahí subiremos para esperar al Señor en el aire y así estaremos siempre juntos con el Señor. Y de ahí nos vamos a la nueva Jerusalén de la que ya les hablé. Por eso, hermanos, es importante, entreguen sus vidas. Porque la Biblia dice que si tú como cabeza de hogar, seas hombre o seas mujer, si eres mujer y no tienes esposo, estás dejada, tú eres la cabeza de hogar también. Y tú, varón, que eres la cabeza de hogar, entrega tu vida al Señor, porque la Biblia dice que si la cabeza de hogar entrega su vida al Señor, tú y toda tu casa serán salvos. Porque tú eres la guía espiritual, tú eres el responsable, tú eres el líder de tu familia. Por eso la importancia de que entreguemos nuestra vida a Jesús. Dios te bendiga y ojalá que te esté dando mucho entendimiento. Vamos a ver ahora, por último, lo que nos dice en Daniel 12:11. Ya casi estamos por terminar. Daniel 12:11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, seguimos hablando del continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Cuántos 1290 días? Son 3 años y medio. Aquí algunos si escucharon y se entendieron, aquí nos habla de 1290 días. Acá en Apocalipsis nos dice que son 1260 días, 30 días de diferencia. ¿Por qué? Porque el calendario, este es de Daniel, acá es de Apocalipsis, son tiempos diferentes. Porque en el calendario judío, que no es igual que el gregoriano, ellos tienen años bisiestos. Tienen 7 años bisiestos cada 19 años, lo cual cada año bisiesto de los judíos aumenta 30 días, o sea, tiene 13 meses el mes. Es ahí la diferencia esta, por eso aquí nos habla de 1290 días y acá de 1260 días, porque es un año bisiesto. Pero la Biblia no se equivoca, hermanos, no tiene error, amigos. Entendamos, la Biblia es perfecta y literal y milimétrica. No hay profecía alguna que no se esté cumpliendo, no hay profecía que no se haya cumplido. Y la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo al pie de la letra. Dios está hablando por medio de terremotos, Dios está hablando por medio de asteroides, Dios está hablando por medio de plagas hoy en día. Arrepiéntanse y entreguen su vida a Dios, porque Cristo viene pronto. El Señor viene pronto. Entreguemos nuestras vidas, porque los tiempos se acortan y estamos a punto de firmar. Donald Trump hoy en día ha estado hablando de que está queriendo hacer el tratado de paz y seguridad entre palestinos y judíos, y está muy cerca. Y acuérdense que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Estemos listos, hermanos. Iglesia del Señor, estemos en oración. No temamos a las plagas que hay hoy en día. Yo sé que hoy en día nos dicen que hay que sujetarnos a nuestras leyes de la tierra, lo cual es cierto, es bíblico, pero también hay que recordar que nosotros primeramente somos sujetos a Cristo Jesús, que es nuestra cabeza, y por medio del apóstol Pablo, él nos dijo que nos sujetemos a nuestras leyes, así lo es, pero primeramente debemos ser sujetos a Cristo Jesús, y Cristo Jesús nos dice que velemos y oremos en todo momento, que no dejemos de anunciar que Él viene, que no dejemos de orar, que no dejemos de predicar, y yo aquí estaré en estos días. Si hay descanso para nosotros, si tenemos tiempo de estar en nuestro hogar, estaremos llevando las predicaciones, las últimas profecías día a día. Para las próximas veces tal vez les enseñe cómo van a ser las 7 plagas, las 7 copas, todo eso, qué sé yo, lo que el Señor ponga en mi corazón. Yo lo único que te digo, entrega tu vida a Cristo, porque el Señor viene pronto, Cristo viene pronto, y siempre lo vamos a anunciar, porque queda poco tiempo. Arrepiéntete, entrega tu vida a Jesús, no olvides que Cristo te ama. Hermano, amigo, Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, te deseo que tengas un bonito día y que Él te cubra con su poder y con su Espíritu Santo. Hasta luego.